¿Qué pasa cuando un país entero desaparece bajo el agua? No es una exageración, es lo que podría pasarle a estados como Tuvalu, Kiribati o las Islas Marshall, pequeñas naciones insulares que enfrentan la desaparición física de su territorio debido al aumento del nivel del mar. ¿Puede un estado existir sin territorio? ¿Qué ocurre con su soberanía, su pueblo y su reconocimiento internacional? Hoy vamos a explorar cómo el derecho internacional público se enfrenta a un nuevo desafío, la existencia legal de estados que podrían quedarse sin tierra, y cómo esto obliga a repensar conceptos fundamentales sobre el Estado, la soberanía y los derechos humanos. ¿Qué constituye un Estado? El territorio siempre se ha considerado un componente indispensable, pero ¿y si ese territorio desaparece? Tuvalu, por ejemplo, tiene solo 26 kilómetros cuadrados y una altitud máxima de 4 metros. Si el nivel del mar sigue subiendo, su territorio será inhabitable en unas décadas. Ante esto, su gobierno ha comenzado a implementar soluciones jurídicas y simbólicas, como la Digital Nation Project, una versión digital del país que busca preservar su identidad cultural y jurídica en línea. ¿Puede el derecho internacional reconocer a un Estado sin suelo físico, pero con pueblo, gobierno y diplomacia activa? La soberanía marítima bajo amenaza. El territorio no solo es tierra, también es mar. El derecho del mar, regido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, reconoce a los estados soberanía sobre ciertas zonas marítimas, medidas desde sus líneas costeras. Mar territorial, zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Sin embargo, estas delimitaciones dependen de que exista territorio emergido. Si una isla se hunde o se erosiona, las líneas de base pueden cambiar o incluso desaparecer, y con ellas los derechos de pesca, explotación de recursos o control marítimo. Por eso, algunos estados están proponiendo que se congelen sus límites marítimos actuales como una forma de proteger su soberanía, sin importar si el territorio desaparece físicamente. Esta propuesta no está explícitamente contemplada en CONVEMAR, pero se justifica apelando a principios como la equidad, la estabilidad de las fronteras y la protección de derechos adquiridos. Desplazamientos humanos y apatridia climática. Millones de personas podrían verse forzadas a dejar su país no por elección, sino porque el país desaparece físicamente. Estas personas no califican como refugiadas bajo la Convención de 1951, porque esta exige persecución por motivos específicos, ya sea raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política. Sin embargo, el cambio climático no está incluido. Además, si su estado desaparece jurídicamente, podrían quedar precisamente en condición de apatridia. Esto nos remite a dos instrumentos clave: la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. Ambos buscan proteger a las personas sin nacionalidad, pero no fueron diseñados para manejar la desaparición física de un estado. No queda claro si los países receptores tendrían la obligación de otorgar nacionalidad, ni si la nacionalidad tubulana podría seguir existiendo sin territorio. Este vacío legal nos obliga a cuestionar si el sistema actual de derechos humanos es suficiente para proteger a las víctimas del cambio climático. ¿Quién es responsable? ¿Y hay compensación? Tuvalu y otros estados insulares no causaron la crisis climática. Sus emisiones de carbono son mínimas. No obstante, son los primeros en pagar el precio. Aquí entra un principio esencial de derecho internacional: la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, desarrollada por la Comisión de Derecho Internacional. Este principio dice que si un Estado causa un daño violando una obligación internacional, debe repararlo. Pero en el caso del cambio climático, ¿cómo se determina la responsabilidad? El sistema actual no contempla una vía directa para reclamar compensaciones entre Estados por daños ambientales globales. Sin embargo, hay avances. 1. El Fondo de Pérdidas y Daños, aprobado en la COP27, busca canalizar recursos hacia los países más afectados. 2.
En 2023, la Asamblea General de la ONU pidió a la Corte Internacional de Justicia emitir una opinión consultiva sobre la responsabilidad de los estados por los efectos del cambio climático. Esto podría abrir la puerta a nuevas formas de litigio climático internacional. ¿Un nuevo modelo de estado? Ante la amenaza de desaparición física, algunos expertos proponen reconocer un modelo flexible de Estado que no dependa exclusivamente del territorio. Este modelo permitiría que el Estado mantenga su reconocimiento internacional, conserve su nacionalidad, administre zonas marítimas y tenga representación diplomática, incluso sin un territorio físico. Esto se justificaría por principios de continuidad del Estado, autodeterminación de los pueblos y dignidad humana. Tuvalu ha comenzado a digitalizar su cultura, sus archivos, sus instituciones y ha comprado terrenos en Fiyi como potencial lugar de relocalización. Pero esto no es solo un plan de emergencia. A pesar de las controversias y opiniones divididas, hay quienes consideran que este es un intento válido de reimaginar el Estado del siglo XXI, más allá de la geografía, pero fiel a su pueblo. El aumento del nivel del mar no es solo un problema ambiental, es una crisis jurídica, humanitaria y política. El derecho internacional público, que nació para regular relaciones entre estados soberanos, ahora tiene que decidir si es capaz de proteger a los más vulnerables, incluso cuando las circunstancias ya no se ajustan a las categorías tradicionales. El caso de Tuvalu y de tantos otros que vendrán pone a prueba nuestras nociones de Estado, territorio y responsabilidad. Quizás el reto de este siglo no sea solo conservar la paz entre estados, sino garantizar que ningún pueblo desaparezca por el silencio jurídico ante la crisis climática y muchos otros problemas. Porque si el derecho no protege a quienes están perdiendo su tierra, entonces, ¿a quién sirve?